Señor Dios y Padre, queremos alabarte y bendecirte. Te damos gracias, Dios, porque pones en nosotros este anhelo y deseo por saber y conocer un poco más de ti. Así que te rogamos que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder conocerte, entenderte, pero sobre todo creerte. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable vamos a necesitar para aprender, como siempre, un poquito más acerca de nuestro Señor. Tenemos nuestra semana número 61, segunda de Corintios capítulo 11, 22 al 33. Seguimos con el tema de los sufrimientos de Pablo como apóstol, ahora en su segunda parte. Y nuestra carta dice, segunda de Corintios 11, 22, si ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son de la familia de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, yo lo soy más todavía. Aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. El Dios y Padre del Señor Jesús, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el rey Aretas puso guardias en la ciudad para arrestarme, pero pude escapar porque unos amigos me pusieron en un canasto y me bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad. Muy bien, ahora Pablo, después de haber advertido que si como si estuviera loco se defenderá, nos hablará de los trabajos, los problemas, las dificultades, los malos momentos y sufrimientos que ha tenido que pasar por causa del Evangelio. Es decir, por hacer la obra a la que por Dios fue llamado a hacer. Para mostrarle a la iglesia de Corinto que esos mercaderes del Evangelio, a los que Pablo llamó superapóstoles, en nada son superiores a él. Sino por el contrario, si se trata de mirar quién ha trabajado más por Cristo, Pablo les gana. Vamos a verlo. Segunda de Corintios 11:22 dice, si ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son de la familia de Abraham, yo también. ¿Quiénes eran estos superapóstoles de los cuales habla Pablo? Bueno, lo primero que debemos destacar es que eran descendientes de Abraham, por eso dice de la familia de Abraham. Y no lo eran por el lado de Ismael, sino por el de Isaac, pues nos dice que eran israelitas, es decir, descendientes de Jacob, hijo de Isaac, a quien Dios, debemos recordar, le cambia el nombre por Israel. Y no solo eso, sino que pertenecían a una de las tribus de Israel, pues nos dice que eran hebreos. De manera que tenemos a judíos que se habían convertido a Cristo y que iban predicando el Evangelio. Pero que a diferencia de Pablo, su evangelio no era el evangelio de la gracia de Dios, sino el evangelio que pretendía, escúchame bien, ese evangelio que ellos predicaban, pretendía regresar a los hermanos a los antiguos rudimentos de la ley, y para que su esperanza no estuviera totalmente depositada en Cristo, sino en sus buenas obras. Algo que ya sabemos que es totalmente falso, y a los que se les llamó judaizantes. ¿Por qué? Porque iban judaizando, es decir, diciéndole a la gente que estaba bien que hubieran entregado sus vidas a Cristo, pero que tenían que convertirse al judaísmo y guardar las obras de la ley para que juntamente con Cristo fueran salvos.
Ahora, lo que hace Pablo es recordarles a los de Corinto que nada él era inferior a estos falsos maestros, que él también era un verdadero judío, que le había rendido su vida al Señor y que su predicación, contrario a estos, los llevaba a depositar su confianza en Cristo y las abundantes riquezas de su gracia. Por eso siempre dice, yo también. Ahora vamos a ver, verso 23. ¿Son servidores de Cristo? Yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Ahora, ¿cómo se hacían llamar estos superapóstoles? Servidores de Cristo. Y ellos creían, escúchame bien, ellos creían que las marcas de los padecimientos, de las persecuciones y azotes, por los que quizás algunos de ellos habían tenido que atravesar, eran las marcas de un verdadero servidor. Es decir, todo en la carne, ¿no? Por eso el apóstol les dice que si se trata del arduo trabajo en la obra, él había trabajado más, llevando el evangelio a más lugares donde no se había predicado la palabra, y no como ellos que visitaban a las iglesias que ya habían sido establecidas, enseñando en donde ya otro había trabajado. Es decir, estos no trabajaban en predicar el evangelio donde el evangelio no había sido predicado, sino que iban pervirtiendo el evangelio que ya se había predicado a través de su falsa doctrina. Eso es lo que les está diciendo, ¿ok? Ahora, que si se trataba de las veces que habían estado en la cárcel presos por el evangelio, el más. Si era por las marcas de los azotes recibidos, pues él había sido azotado más que ellos. Y si se hablaba del número de veces que habían estado en peligro de muerte, él también los superaba en eso. Es decir, aún tomando sus locos, absurdos y equivocados argumentos de lo que creían que era ser un ministro de Cristo, aún en eso, Pablo era superior a ellos. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo presentó sus credenciales para contrarrestar las acusaciones de que los falsos maestros levantaron contra él. Se sintió como un necio que se jacta, pero su lista de credenciales terminaría con las dudas acerca de su autoridad. Pablo quería guardar a los de Corinto de que cayeran en la oratoria de los falsos maestros y se opusieran al evangelio. Pablo también dio una relación de sus credenciales en su carta a los filipenses. Es decir, no es la primera vez que Pablo tiene que presentar defensa acerca de su apostolado. Ahora, quiero que por favor lo tomes en cuenta, que lo vayas escuchando y que te lo vayas grabando. No es la primera vez que Pablo tiene que presentar defensa de su apostolado. No es la primera vez que se pone en tela de juicio su llamado, su servicio, su ministerio, su labor como apóstol de Jesucristo. Fíjate cómo lo tiene que defender de la misma manera en Filipenses. O ante la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 3, verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tuvo que presentar defensa de quién era él y de ese apostolado, de que verdaderamente era un creyente, un cristiano, que rindió su vida a los pies de Jesucristo y que ahora trabaja por llamado de Cristo Jesús, aún en la iglesia de Filipo. ¿Ok? Muy bien. Verso 24. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. Ahora
Pablo nos habla un poquito de lo que ha pasado, de lo que ha padecido de manera más específica, y nos dice en primer lugar que ha sido 5 veces azotado por los judíos con látigo, que le dieron 39 azotes cada vez. Y es que los judíos no azotaban más de 40 veces a nadie, pues el Señor así se los había ordenado. ¿Dónde? Deuteronomio capítulo 25, verso 3 dice: se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Es decir, ellos no azotaban 40 veces, sino solo 39, para no correr el riesgo de equivocarse en la cuenta y de esa manera desobedecer al Señor. Por eso nos dice que fue azotado 39 veces en 5 ocasiones con látigo por los judíos. En segundo lugar, nos dice que en 3 ocasiones no solamente lo habían azotado los judíos, sino los romanos con varas. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y la Biblia no nos habla del momento en que, más bien, la Biblia no nos dice cuántas veces lo azotaban en cada ocasión. Pero sí tenemos el relato de cuando fue azotado en Filipo junto con Silas, después de haber sacado un demonio de una muchacha que era adivina, pero no nos dice la cantidad de azotes, pero sí nos dice que fueron muchos. Vamos a verlo. Hechos 16, 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí está, por los romanos. Los magistrados romanos ordenaron azotarlo con varas. ¿Cuántas veces? Después de haberles azotado mucho, no nos dice las veces, pero sí nos dice que fueron muchas veces. O sea, les dieron una golpiza. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Dónde ocurrió esto? En Filipo, en una de las provincias romanas. Y fue mandado a azotar por romanos, ¿verdad? Por autoridades romanas. 3 ocasiones nosotros tenemos constancia de una en la Biblia, ¿sí? En tercer lugar, habla de la vez que lo apedrearon en Listra, porque nos dice que solamente una vez lo apedrearon. Y este acontecimiento sí lo tenemos registrado en la Biblia. Lo apedrearon en Listra y creyeron que estaba muerto, lo dejaron. Fíjate, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Muy bien. Y en cuarto lugar, habla de que estuvo en 3 naufragios. Ahora, algo que nosotros necesitamos aclarar es que habla de 3 naufragios, pero no se incluye el naufragio de su viaje hacia Roma como prisionero, porque ese viaje todavía no se llevaba a cabo cuando esta carta se escribió. Pero en la escritura se habla de muchos, de verdad, de muchos de los viajes que Pablo hizo en barco. Y él nos revela que cuando menos estuvo en 3 desastres. Y uno fue de tal intensidad, de tal magnitud, que pasó todo un día esperando el ser rescatado. ¿Ok? Muy bien. Verso 26. He viajado mucho. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos en la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. ¿Qué más ha hecho el apóstol por el Evangelio? Dice: he viajado mucho. Viajes que se hacían a pie, en bestia o en barco, y que de cualquier modo eran peligrosos. Si se hacía en tierra, siempre existía el peligro de ser asaltados, golpeados o hasta asesinados. Si se viajaba por mar, había el peligro natural de las tormentas y naufragios, o de los piratas que eran asaltantes en el mar. Por eso dice que los peligros eran arriesgar la vida al cruzar los ríos que llevaban una fuerte y crecida corriente, ser asaltado al transitar por los caminos, en peligro de muerte entre judíos y extranjeros que gracias a su mensaje deseaban matarle, ya fuera en la ciudad o emboscado en el campo. E incluso habla del peligro que enfrentaba aún dentro de la iglesia gracias a los falsos hermanos. Y esto llama, por supuesto, la atención.
que en la iglesia, iglesias fundadas por él, donde él era el apóstol que había llevado el evangelio, que lo conocían perfectamente y que estaban de acuerdo con su mensaje, aún en esas iglesias no estuviera a salvo. ¿Gracias a qué? A los falsos hermanos. A los falsos hermanos. ¿Ok? Pero también nos dice en el verso 27 que había trabajado mucho. Algo que no le podemos negar después de ser el apóstol que, en primer lugar, viajó más que todos para llevar el mensaje del evangelio. En segundo lugar, plantó más iglesias que ninguno, Y en tercer lugar, escribió la mayor cantidad de cartas en el Nuevo Testamento. 13 cartas escribió Pablo, ¿ok? Pero además, nos habla de las carencias, nos habla de las necesidades que aún como apóstol tuvo que pasar. ¿Cuáles? No dormir, hambre y sed, y frío por no tener ropa. Muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y por falta de ropa he pasado frío. Necesidades en verdad de las que poco se habla o enseña en nuestras iglesias. Sobre todo si estamos siendo expuestos a doctrinas de falsa prosperidad, en las que insisten en querernos enseñar que en Cristo no hay carencias materiales. Pero si así fuera, entonces, ¿cómo explicamos las carencias de Pablo? Y era un ministro del Evangelio, un verdadero ministro del Evangelio, un apóstol llamado por el Cristo resucitado. O sea, no estamos hablando de un falso ministro, de un falso apóstol, en cuyo caso, pues no entenderíamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo explicamos estas carencias del apóstol? Llamado por Cristo, por el Cristo resucitado, con un ministerio verdadero, con un verdadero servicio al Señor. Bueno, debemos recordar que fuimos llamados al servicio, fuimos llamados a servir, pero la responsabilidad de suplir las necesidades del apóstol, sí, eran de Dios, pero a través de la iglesia. Así que a quienes podríamos hacer directamente responsables de esas carencias era a las iglesias. Pues de ellos era la responsabilidad de suplir las necesidades del apóstol, ¿ok? O del ministro. Pero como sucede hasta nuestros días, escúchame bien, como sucede hasta nuestros días, poco o nada le ocupaba a la iglesia las necesidades del ministro. Mientras ellos estuvieran bien, mientras ellos tuvieran lo que querían y se les alimentara con la palabra, fuera Pablo o los judaizantes o alguien más, no importa, no importaba lo demás. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de esto? Porque te estoy hablando de algo que sucedía entonces, pero que también sucede hasta nuestros días. Y mientras lo piensas, vamos a leer el siguiente comentario. A Pablo le molestaba que los falsos maestros habían impresionado y engañado a los de Corinto. Por lo tanto, tuvo que recobrar su credibilidad y autoridad refiriéndose a las dificultades que tuvo que enfrentar en el servicio a Cristo. Algunas de ellas se registran en el libro de los Hechos. Debido a que Pablo escribió esta carta durante su tercer viaje misionero, sus pruebas fueron mayores. Experimentaría aún más conflictos y humillaciones por causa de Cristo. Y ahí tenemos un par de citas en el libro de los Hechos que nos hablan de esos conflictos y humillaciones que él experimentaría, que todavía no experimentaba, pero por las que tendría que pasar. Ahora, Pablo sacrificó su vida por el Evangelio, lo que los falsos maestros no harían jamás. Las pruebas y heridas que usted experimenta por Cristo moldean su carácter, demuestran su fe y lo preparan para la obra del Señor. Lo repito, las pruebas y heridas que experimentamos por Cristo moldean nuestro carácter, demuestran nuestra fe y sobre todo nos preparan para la obra del Señor. ¿Quién dice yo? Verso 28. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar
a otros. En verdad podríamos pensar que con estos problemas que hemos descrito era más que suficiente en la vida de Pablo. Sin embargo, nos dice que además sufría preocupación por la iglesia. ¿Qué le preocupaba? Bueno, en esencia nos habla de dos preocupaciones. La primera, el que los hermanos se enfermaran. La segunda, que se hiciera pecar a los hermanos. Hablemos de la primera, que los hermanos se enfermaran. Recordemos que la medicina de aquella época se limitaba a algunos brebajes y cataplasmas o apósitos hechos con plantas llamadas medicinales, poco efectivas para muchos de los padecimientos de aquella época. Precisamente por eso era tan valioso el recurso de la oración y la sanidad divina que se practicaba en la iglesia. ¿Ok? Y la segunda preocupación, que se hiciera pecar a los hermanos al enseñarles falsas doctrinas que lo único que hacían era alejarlos de la verdadera fe y llevarlos a pecar a confiar en cualquier cosa que no fuera Cristo. Como el caso de estos judaizantes que alejaban al creyente de su fe en Cristo para confiar en sus obras y la ley. Pero esto, que son temas que nosotros ya hemos visto, disertado, hablado, meditado en ellos, esto hace que me pregunte, ¿qué es lo que hace que los ministros, los pastores de hoy, se preocupen? ¿Cuáles son las preocupaciones del ministro de hoy? ¿Las obras de construcción de su iglesia? Es decir, hacer templos más grandes y cómodos. ¿O la asistencia de los domingos? Porque a mayor asistencia, mayores recursos. O el pago de los servicios de sus casas y del templo, porque pues esas construcciones generan gastos de luz, agua, gas, teléfono, internet, cuando menos, ¿no es cierto? O su preocupación está en el que no se les divida la iglesia. Ahora, qué tremendo cuando nuestras preocupaciones en verdad nada tienen que ver con el evangelio, con los hermanos y mucho menos con glorificar a Cristo. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo no solo enfrentó castigos y peligros, sino que también acarrió el peso diario de la joven iglesia, preocupándose que ellos pudieran permanecer fieles a la verdad del evangelio y libres de los falsos maestros y las disensiones, de las divisiones. Pablo mostró una preocupación particular enorme por las personas en las iglesias en las que sirvió. Si Dios lo pone en un lugar de liderazgo y autoridad, trata a la gente con la empatía y preocupación que caracterizó a Pablo. Muy bien, verso 30. Si de algo puedo estar orgulloso es de lo débil que soy. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. ¿Por qué Pablo podía sentirse orgulloso de su debilidad? Porque eso es lo que nos está diciendo el apóstol, ¿no es cierto? Él se siente orgulloso de su debilidad y nos dice, y a Dios pongo por testigo de que no estoy mintiendo, si de algo me siento orgulloso es de que soy débil. Bueno, eso lo responde en el capítulo siguiente, lo vamos a leer, aunque solo lo vamos a leer, lo analizaremos en su momento, pero vamos a darle lectura. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Solamente quiero aclarar que ese mensajero de Satanás, ese aguijón en su carne, que hace que no se enaltezca y que lo abofetee, no es un demonio. O sea, Pablo no estaba endemoniado. Tampoco es una enfermedad, sino, como ya vimos, Pablo tiene que presentar defensa de su apostolado, que era abofetearlo en su orgullo para que no se enaltezca sobremanera y no sea reconocido como otro superapóstol que subió al tercer cielo, que tiene grandes revelaciones. Hasta ahí lo dejo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Recordemos que Pablo está siendo juzgado por la iglesia porque su apariencia es débil. Y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en esto que me hace parecer débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, Pablo, consciente de que la obra es de Dios, hecha por Dios a través de nosotros, se gloria en sus debilidades, porque de esa manera quedará más claro que el poder en el que la obra es hecha proviene de Dios y no de la persona que es débil, no suficiente para hacer solo lo que Dios puede hacer. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere el apóstol. Es decir, es el mismo principio que se aplica a las sanidades y milagros. ¿De qué hablas? Mire, queda claro que no hay hombre que pueda al imponer las manos sanar a nadie. El hombre no tiene ese poder, no tiene esa capacidad. El cáncer, los tumores, los órganos que fallan no se sanan por la imposición de las manos de nadie, de nadie. Pero cuando oramos e imponemos las manos y la gente sana, queda claro que el poder que lo sanó es de Dios, no de nosotros. Porque ya quedó claro que el hombre no tiene ese poder, esa capacidad. Entonces, el poder que lo sanó es de Dios y entonces Dios es glorificado. Ahora, Pablo aplica este principio a su debilidad para hacer la obra. Esa debilidad por la cual está siendo juzgado, criticado y su ministerio está siendo puesto en tela de juicio. El poder no es mío. El poder de esta obra, el que se lleve a cabo esta obra, no radica en mis atributos personales. No radica en mi buena oratoria. No radica en mi facilidad de palabra. No radica en mi poderosa presencia. Claro que no. El poder es de Dios. Y por lo tanto, la gloria es solo a Él. Verso 32. Cuando estuve en Damasco, el gobernador nombrado por el rey Aretas puso guardias en la ciudad para arrestarme. Pero pude escapar porque unos amigos me pusieron en un canasto y me bajaron por una ventana de la muralla de la ciudad. Vamos a ver el comentario que nos ayuda a entender mejor esto. El rey Aretas, rey de los nabateos edomitas, desde el año 9 a.C. hasta el 40 después de Cristo, fue nombrado gobernador para vigilar el segmento nabateo de la población en Damasco. De alguna manera los judíos de allí pudieron lograr que el gobernador les ayudara en el intento de capturar a Pablo. Pablo mencionó un ejemplo al describir su escape de Damasco al ser descolgado de un canasto desde la ventana de un muro. Narró este incidente para mostrar lo que tuvo que sufrir por Cristo. Los falsos maestros no podían afirmar tales cosas. ¿Ok? Hechos 9:22 nos habla de este acontecimiento. Vamos a verlo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Ok? Ahora, no cabe duda que el ser un ministro de Cristo no es fácil y tiene su altísimo costo. Esa es precisamente la razón por la que Pablo nos exhorta a no desear muchos de nosotros hacerlo. No todos somos llamados a enseñar, no todos somos llamados a predicar y mucho menos a pastorear. Recordemos que la iglesia como un cuerpo tiene muchos ministerios y servicios. Pero sobre todo, algo que todos, en verdad todos sí podemos hacer es proclamar, anunciar el evangelio de Cristo a los que se pierden. Mire, para ninguno, en verdad, creo que para ninguno de nosotros, los que somos de Cristo, es un misterio que el Señor viene ya. Las señales se están cumpliendo, lo que significa que la hora de su regreso está cerca. Es hora de proclamar el mensaje. Pues lo mejor que podría pasarnos es que nuestro Señor, cuando regrese, nos halle haciendo como nos encomendó hacer. Mateo 28:19. Por tanto,
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, vamos a tu palabra, la escudriñamos, miramos con cuánta claridad nos hablas de estos temas que son tan de hoy, Dios. Que son tan de hoy porque a veces pensamos de manera equivocada que la Biblia es un libro antiguo que se escribió para otro tiempo, otra época, y que esos problemas o esas situaciones que son relatadas ya no suceden el día de hoy. Sin embargo, algo que como creyentes no debemos olvidar es que es palabra de Dios, y que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Es decir, que se encuentra tan vigente hoy como lo estuvo en aquellos días, y que sigue retratando la conducta y el corazón perverso del hombre, que nos sigue mostrando que seguimos cometiendo exactamente los mismos errores del ayer. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender, a corregir y a caminar de acuerdo y conforme a tu voluntad, aceptando tu voluntad sobre nuestras vidas, cualesquiera que ésta sea. Pero sobre todo, sabiendo cuál es nuestro lugar en el reino y buscando cumplir tu eterno propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y sea Él quien te dé paz. Nos despedimos. Solo te recuerdo, nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Y los días domingo no vamos a tener más plenarias como tales, sino vamos a tener algunas reflexiones que creo que nos serán de mayor ayuda. Los días lunes seguirás recibiendo tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo.